Maussan Televisión presenta. Cabrona fue insulto. Fue palabra dicha en voz baja, cargada de enojo, de miedo, de juicio. Pero como tantas otras cosas, hoy ser cabrona no es ser mala. Es ser libre, es poner límites, tomar decisiones, hablar fuerte, no pedir permiso. Y sí, ser cabrona incomoda. Pero también sí. Bienvenidas y bienvenidos a Cabronas. El día de hoy vamos a hablar de un tema que nos conmueve y que nos compete a todas y todos. Una pipa explota en Iztapalapa, ya lo sabemos, y de inmediato pensamos, qué tragedia, ay, qué barbaridad, qué mala suerte. Pero no es mala suerte, es lo que pasa cuando vives en la periferia, en calles que llevan años sin mantenimiento, donde los servicios son un parche, donde nadie se aparece hasta que hay muertos o hay heridos. La ciudad no se vive igual en el centro que en las orillas, eso es un hecho. En las colonias olvidadas, cada día es una ruleta. Habrá agua, pasará la pipa, habrá luz. ¿Qué tan rápido llegará una ambulancia? Y cuando llega la desgracia, las reglas son claras. La vida de unos vale menos que la de otros. Y ahí están las mujeres, otra vez al frente. Son las que corren con las criaturas en brazos, las que improvisan cómo auxiliar a un vecino, las que buscan medicinas o transporte. Son ellas las que resisten en medio del abandono y al mismo tiempo las más expuestas porque el sistema las deja solas. La periferia arde porque la injusticia le prende fuego todos los días. Y lo cierto es que esta no es solo la historia de una explosión, es la historia de un país donde el código postal decide tus oportunidades y tu seguridad. La pregunta es incómoda pero inevitable. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que las orillas sigan pagando con vidas al precio del abandono? Bienvenidas y bienvenidos, estoy muy contenta que nos acompañen el día de hoy, ya lo saben, de lunes a viernes, 2 de la tarde. Este es un espacio maravilloso en donde podemos abordar diferentes temáticas. La del día de hoy es fuerte, nos indigna, nos conmueve, nos duele. La explosión de la pipa hace unos días que sucedió en la delegación de Iztapalapa y el día de hoy vamos a desmenuzar las razones porque hay raíces de este problema y para eso le quiero dar la bienvenida a Penélope. Gracias por estar aquí. No, al contrario, gracias a ti por la invitación. ¿Te parece si vamos a que la gente te conozca? Claro que sí. Perfecto, vamos a ver tu perfil. Mi nombre es Penélope Martínez, soy empresaria, consejera consultiva en la Comisión de Derechos Humanos, conferencista y tallerista en temas de emprendimiento y liderazgo femenino y estoy aquí en Cabrona. Me encanta que nos espejeamos siempre con nuestras invitadas, Penélope. Platícanos un poquito, sé que tienes trayectoria ayudando a mujeres víctimas de violencia, has trabajado inclusive en la delegación Iztapalapa, tú has salido adelante, ¿no? Eres una mujer el día de hoy empresaria y creo que todo esto puede ser inspiracional, pero también tus testimonios nos pueden ayudar a entender la realidad de otra manera. Cuéntanos un poquito. Sí, mira, pues bueno, yo crecí en una colonia cercana a la alcaldía de Iztapalapa, una zona también violenta, viví de cerca justamente todo ese contexto, todo lo que vamos a hablar hoy, lo conozco muy de cerca porque vengo de eso. Después trabajé mucho en reeducarme. Posteriormente, pues pude salir adelante de esas situaciones o ese círculo del que vivía. Como mencionas, trabajé en la alcaldía durante 3 años y medio en Territorial Centro. Y después, este tema me ha apasionado muchísimo, el tema de la violencia. Yo la viví, he contado muchas veces en diversas entrevistas que me han hecho. Yo viví violencia en el noviazgo, daba conferencias en ese entonces y pues para mí era impactante porque yo no entendía que lo estaba viviendo hasta que lo expresé, ¿no? O sea, fue un shock, la verdad. Pero me apasionó por ese tema y después de un tiempo se me da la oportunidad de dirigir una fundación que atendía a mujeres en situación de violencia a la par de mi propio emprendimiento, de mi negocio, en un restaurante al sur de la Ciudad de México, que me ha permitido justamente hacer todas estas cosas porque me ha dado independencia económica para poder ayudar a más mujeres y también hablarles acerca de la importancia de tener esta independencia, ¿no? Para poder hacer muchas cosas. Entonces, lamentablemente, pues vi también este accidente muy triste. La verdad, en primera instancia me mostré un poquito distante por la situación, porque o sea, sentí muy feo, ¿no? O sea, no quería ver, ¿no? Después, obviamente, estuve indagando. Entonces, entiendo mucho este contexto porque, como te comento, vengo de él, ¿no? Conozco cercanamente del tema del territorio, de cómo influencia
cómo es las dinámicas sociales, cómo también hay un diferenciador entre ellas. Y la verdad es de que sí hay una desigualdad. Hoy soy consejera en la Comisión de Derechos Humanos, consejera consultiva, y pues me permite justamente mi propia experiencia aportar justo a políticas públicas, a acciones con un enfoque realmente de género, porque lo viví. O sea, no es que venga yo de un nivel socioeconómico, vengo de eso. Entonces creo que la experiencia que yo he adquirido en estos años me ha permitido justamente tener esta cercanía, pero sobre todo asertividad con las personas de esas poblaciones, ¿no? Que se encuentran fuera del centro de la ciudad. No hay mejor manera que hablar de una situación que cuando la experimentas en carne propia. Y por eso me voy a tu pasado y me gustaría, Penélope, que me contaras cómo era vivir en la periferia. ¿Qué es todos aquellos factores a los que te tenías que enfrentar en lo cotidiano, ¿no? Desde el transporte público, desde las calles, inclusive desde la violencia, porque tristemente también hay más violencia de género, más feminicidios, más secuestros, más violaciones a los derechos humanos de las mujeres en la periferia. Platícanos un poquito. Pues yo después de vivir en Iztapalapa me voy hacia Tláhuac, que es periferia, todavía está más lejano. ¿Y qué crees? Que sí, justamente el transporte no había el suficiente, tenías que irte colgado y eso obviamente te pone en riesgo, ¿no? Había días de que estaba tan saturado que tenías literal, yo me colgué del camión así como ves, pero porque se me iba a hacer tarde para llegar a la universidad. Obviamente como mujer sufrí acoso, ¿no? Abuso de hombres que pues sí me dieron una nalgada. Conozco ese contexto. La gente pues a veces sí es necesario colgarte porque dices que irresponsable, ¿no? Pero es eso, decía, o es eso o no vienen más transporte público o vienen en mala calidad. La pavimentación, obviamente a mí me daba miedo caminar en ¿no? En una avenida oscura en donde yo entraba a las 9 de la mañana a la universidad, ¿no? 2 horas de transporte. Entonces imagínate, caminar sola en lugar oscuro, ves todo como, no es que mi necesidad, sino es el contexto en el que tú te encuentras que te expone, ¿no? Y que al final el gobierno, las instituciones, sí tendrían que trabajar en eso para dar una seguridad hacia el ciudadano. Yo lo viví desde esa manera. Te enfrentas a esto, te enfrentas obviamente a violencia, ¿no? Porque conoces o sabes dentro de una propia comunidad, por eso es que se normaliza mucho la violencia, porque creces siendo parte de ella. Entonces tú no ves mal que escuches que a lo mejor asaltaron, que a lo mejor hicieron algo, porque es parte de ella. Y dices, como niño, dices, eso se dedica, ¿no? Pero no lo ves la gravedad del asunto, no ves que eso realmente tiene un trasfondo y que también es peligroso. Te vas juntando con este contexto, te vas haciendo parte de él, ¿no? Y por eso es que a veces es muy, muy difícil romperlo. Aunado a la seguridad, ¿no? Falta de servicios de seguridad pública, policías, también ¿no? Los baches que se encuentran, se inundaba cada rato, abrían, recuerdo muchísimo las avenidas a cada 3 o cada que pasaba un gobierno, ¿no? Curioso. Sí, quién sabe. ¿No? ¿Quién sabe por qué? Pero entonces todo eso te vas enfrentando, salir, si te das cuenta no lo estoy dramatizando, fue realmente como lo viví. Ahora, en un contexto como ahora en Iztapalapa, pues es muy similar, ¿no? En donde se desborda el bordo de Xochaca constantemente, la periferia es muy violenta, pero tiene un contexto, ¿no? No estoy estigmatizando porque no toda la gente es así, obviamente. Pero sí, todo esto que te cuento, sí suma a que haya como esa desigualdad, ¿no? No, la situación te orilla a tomar medidas que a veces van en contra de tu propia seguridad, que es un poco lo que sucedió con el accidente. Cuando tú te enteraste, independientemente de que te conmovió, te identificaste. Seguramente te fuiste al pasado y dijiste, esa señora que está corriendo o esa niña que está escapando, pude haber sido yo, porque tú viviste ahí. Por eso para mí la importancia de que nos acompañes el día de hoy, porque lograste brincar y salir de ahí cuando esa no debería de ser la responsabilidad de nadie. Donde si naces en Iztapalapa o en Tláhuac, deberías de tener todos los servicios, toda la seguridad, toda la infraestructura para vivir ahí de manera digna. Y a veces el único camino es irte. Así es. ¿Cómo te pasó a ti? Justo como lo mencionas, ¿no? Vives en un contexto ya violento en donde lo normalizas. A mí, pues, gracias a Dios pude hacerlo porque me cambié de escuela. Mis papás lo notaron también y dijeron, ¿sabes qué? Creo que hay que sacarlos de este contexto porque no me gusta lo que está pasando. Adolescente, joven, ¿no? Pues te vuelves rebelde y pude salir de eso. Pero me voy dando cuenta con el tiempo que yo también ya normalizaba muchas cosas. ¿Cómo qué cosas normales? La violencia, por ejemplo, en relaciones de pareja, de amigos, incluso el hecho de
pues sí, no exigir, porque ya es parte de de tu normal, ¿no? No exigir que un alumbrado, dices, "Ah, es parte de, ¿no? Ya es, así es, la vida o la cotidianidad". Entonces yo empiezo a ver yo misma, ¿no? De qué forma también ejercía esa violencia hacia mí y hacia las personas. Porque no solamente es hacia afuera, es hacia adentro, cómo tú te auto violentas, cómo tú te tratas, te lo vas normalizando. Entonces, si te das cuenta, es como toda una araña que se va haciendo fuerte, 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 y que romperla es muy difícil. Yo, como te decía, me di cuenta de eso, perdón, a raíz de que empiezo a dar conferencias. Me empiezo a informar, empiezo a leer acerca del tema, empiezo a ver una lista larguísima de qué era violencia. En ese entonces no estaba el violentómetro. Entonces había un cuestionario en donde yo ponía de, ¿sufres violencia? Sí, tal, tal. Entonces cuando yo lo empiezo a contestar, dije, no inventes que yo estoy viviendo violencia, ¿no? A Y pesar de que había, perdón, golpes físicos, pensé que no la vi. fíjate que es muy interesante porque la violencia no solo va en la pareja, ¿no? En este tema físico-emocional, sino también la violencia que viven las mujeres y los hombres a diario caminando por estas zonas marginadas. Vamos a empezar a desmenuzar el tema y justo me parece un buen ejercicio comenzar con la violencia física en relaciones interpersonales, que aunque ustedes no lo crean, las estadísticas también apuntan que justo en estas zonas vulnerables que están afuera de lo que es la matriz de las ciudades, es donde más se permiten este tipo de abusos, debido a la condición social y debido también a un sistema que ha mantenido a la gente sin educación y en la ignorancia, y que lo que tienes que hacer es sobrevivir, y sobrevives como puedes. Y eso es muy triste porque si tuvieran información todas esas mujeres y esos hombres, seguramente podrían exigir desde otra trinchera, podrían luchar desde otro lugar. Entonces, en ese sentido, ¿cómo fue tu historia de violencia en la pareja? Pues yo tenía alrededor de entre 19 y 20 años. Como esta persona era más grande que yo. Y pues siempre lo conocí en un lugar, no me di cuenta de las primeras alertas, ya después obviamente conociendo esto, invadió mi espacio personal muy rápido, ya era muy insistente, o sea, muchas cosas que en ese momento tú lo ves como amor y dices, sí le intereso, sí le importo, sí le gustó, ¿no? Y no te das cuenta de esas, hoy les dicen, ¿no? Las red flags. Entonces pues, no había nada de esa información. Con el tiempo, como te decía, me empiezo a informar, empiezo a platicar con justamente una amiga que era psicóloga en la alcaldía, y le empiezo a hablar de mi tema, y le empiezo a decir, oye, es que mira, yo estoy viviendo esto conmigo, y ella me empieza a dar terapia. Ahí es donde empiezo yo a conocer sobre estos temas. Yo siempre lo cuento de que yo escuchaba la palabra autoestima, pero yo no sabía que era fuerte, pero, ¿sabes? Porque, insisto, este contexto te va llevando y es como que no te ciega, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tus amigos también lo viven, porque vives violencia afuera en las calles, porque en las afueras de la secundaria se pelean, ¿no? Y también se ven las chicas y hombres, no importa el género, hay pleito, hay conflicto. Entonces todo eso, pues es normal, es como, no pasa nada, así es la vida, ¿no? Me empiezo a informar, empiezo a leer, empiezo a tener mucho un autoconocimiento. Me envían por parte de la alcaldía un curso que ama y cuida tu cuerpo, y es ahí donde yo empiezo mi trabajo de autorreflexión, de crecimiento, y me empiezo a dar cuenta que realmente no es así, que la vida no tiene que ser así. Y desde que yo decido dar el paso y dije, no, yo no puedo continuar con una relación así porque no me está haciendo bien, ¿qué hago para eso? Y empecé ahí todo mi trabajo personal, de autorreflexión, autoconocimiento, lecturas, o sea, porque me dolía, obviamente, ya había golpes, ¿no? Entonces yo quería salir y había una codependencia muy fuerte hacia esta persona y él hacia mí. Y fíjate cómo esta codependencia puede tener sus raíces, como bien dices, en lo social. Si ves que todo el mundo se pelea, si ves que hay golpes afuera de la secundaria, si ves que no hay seguridad, si ves que los policías son corruptos, si ves que todo es un ejército de pequeños elementos violentos, bueno, pues ¿por qué mi pareja no me ha de pegar a mí? No, es normal. ¿Y cómo fue cuando dijiste ya no? ¿Cuántos años fuiste víctima de esos golpes? 2 años, ajá, yo siempre digo algo, porque lo llevo mucho a la reflexión, para entrar a la raíz del problema. La que, obviamente yo vivía violencia psicológica, emocional por parte de él, pero la que pegó primero siempre fui yo. O sea, yo llegaba a un tema ya tan de contención y tan molesta, porque él me ignoraba, obviamente, ¿no? Violencia emocional y psicológica, pero a mí eso me hacía explotar y yo siempre le pegué primero. Y le pegué muchas veces, no solamente fue una, fueron varias veces, hasta que él solamente me dio un golpe, pero con ese tuve. O sea, no te puedo decir que fueron uno tras otro, no, fue uno, pero con eso me sentaba, ¿no? O sea, era así de, ya había codependencia, esta luna de miel, hoy la conocemos, ¿no? Este círculo violento
de la contención, el enamoramiento, la luna de miel, todo eso, yo lo viví. Entonces dije, no más, porque me está doliendo, porque ya mi autoestima, mi autoconcepto, ya me siento más insegura que nunca, me siento triste todo el tiempo, no tengo amigas, me da vergüenza acercarme a mis amigas para explicarle mi situación, de cómo lo estoy viviendo, no, ya no puedo más. Puede más. Estamos hablando con Penélope respecto a las violencias, la inseguridad, la falta de servicios, la falta de educación, la falta de infraestructura y la falta y la falta y la falta es eterna que hay en la periferia, y todo esto a colación a el tremendo y trágico accidente, la explosión en Iztapalapa. Gracias por acompañarnos. Penélope, estábamos desmenuzando que la violencia y toda esta falta de apoyo se vive en muchas perspectivas. Tú la viviste cuando eras muy joven, siendo víctima de violencia por parte de tu pareja, y me pareció bien valiente de tu parte decir, yo también le pegaba. Yo era parte del sistema, yo estaba ahí, crecía ahí, me juntaba con la gente, ¿no? Y tuviste que romper, y eso es aplaudible, y te agradezco muchísimo que compartas el testimonio. Sí, pues es que es parte te vuelve parte. Por eso siempre te decía, lo comento mucho para erradicarla de raíz. Porque yo les digo, si yo hubiera estado en una situación más sana, hubiera corrido a lo mejor inmediatamente, ¿sabes? No me hubiera envuelto, pero como vienes de un contexto y como también la normalizas y como tú también la ejerces de cierta manera, pues es muy fácil entrar en este círculo, ¿no? Es muy fácil enredarte y ser parte de eso, sobre todo, ¿no? Porque en mi caso, pues lo pude detectar, pero yo lo veía en mi contexto. Te envuelves, ¿no? Amigas que se peleaban afuera de la escuela. Eso es envolverte en parte y es violencia. Yo también le voy a pegar y lo vemos, ¿no? Y en redes sociales que te golpean fuera, te vuelves. Y entonces es llevar ese contexto social, amistades, te lo llevas también a la pareja, no solamente se queda ahí, porque si tú lo incitas también, pues obviamente esto para ti va a ser normal. Salir de eso, híjole, es súper difícil, ¿no? Es muy complicado y por eso te decía, lo empatizo porque entiendo de dónde viene, ¿no? Entiendo porque yo lo viví de esa forma. Y se va haciendo más grande constantemente en la medida en de que si tú no lo trabajas, pues va creciendo y se va expandiendo. Imagínate, te hablo de una persona, el de al lado, y luego el de al lado. Hoy tenemos obviamente la violencia que vivimos. Ya. Y en estos territorios marginados, en donde tristemente la pobreza es todavía más alta, ¿en qué influye esto? ¿En qué influye no tener para pagar la renta, no tener dónde vivir, dónde estar con el estrés de sacar adelante a la familia? Las madres muchas veces que teniendo aún así a la pareja al lado, son ellas mismas las que se tienen que responsabilizar de todo. Pues mira, influye en todos los sentidos. Por ejemplo, recuerdo que nosotros vivíamos y éramos 3 familias en una sola casa. Imagínate, ¿no? Y la que trabajaba era mi abuela, porque mi abuelito era alcohólico. Entonces, o sea, ver cómo, te lo platico desde ese contexto porque es muy común, ¿no? Entonces, vivir muchas familias en un solo lugar, la seguridad, tu espacio, tu privacidad, tu libertad se va coartando, ¿no? Y se va haciendo menor. Entonces, te va generando a ti muchísimas inseguridades, insisto, mucha normalización de muchas cosas. Entonces, después, imagínate, el servicio de la luz, cuélgate. O, o los malos servicios. Las calles no están iluminadas, ¿no? Me acuerdo mucho que muchos niños jugábamos de frente. En algún momento lo comenté, situaciones de violencia muy fuerte donde hubo una balacera enfrente de nosotros jugando en una cancha de fútbol. O sea, imagínate todo esto, cómo obviamente va mermando en la educación, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres tienen que salir a cubrir una necesidad. O las madres, en este caso mis tías, eran mujeres separadas, tenían que salir a buscar el alimento para los niños. Entonces casi niños cuidan niños. Que en ese contexto, ¿cómo educas, no? Y muchos deciden o salgo a buscar de qué comer o me quedo en casa, porque tengo que cubrir una necesidad. Entonces, si no la cubro, pues no comen. Entonces, eliges el vestido, el calzado, la educación en casa se va mermando y se le dejas la responsabilidad a la escuela, ¿no? En donde la escuela solamente es una parte, sí es importante, pero es más teórica, pero la práctica se tiene que vivir en casa y si no la tienes, entonces empieza, ¿sabes? A ver toda esta, o las escuelas, sobrepoblación en las escuelas de este tipo de lugares, ¿no? Donde hay más niños de los que a lo mejor puedes atender, porque no hay más escuelas cerca, o están muy lejos y luego ¿quién los va a llevar a la escuela? O las que están cerca son privadas y salen muy caras y yo no los puedo solventar.
va mermando todo la educación de un menor en este caso. Crece, ya vive en ese contexto, pues obviamente normaliza, ¿no? Y entonces se va agravando y ¿qué crees que se replica? Y si Se ya vive replica en violencia en la sí. familia. ¿Y cómo viste tú que se iba replicando de una generación en otra? Y también cómo las cosas no cambian, porque teóricamente no tendrían que suceder accidentes como los que suceden si tuviéramos una evolución, al menos en el tema de servicios públicos. Y no está sucediendo, no como debería de ser. No, no existe de la misma manera. Tú puedes ver pasar de una zona a otra y ves abismalmente la diferencia, ¿no? Y cada estado, cada alcaldía les designa un presupuesto dependiendo de la población en la que habita. Y entonces dices, bueno, si esta, por ejemplo, en Iztapalapa, la población es muy densa, es mucha, pues obviamente el presupuesto tendría que ser y suficiente para abastecer los servicios. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? ¿No? El cuidado de las calles, la luminaria, seguridad social, por ejemplo, de salud, ¿por qué no se da? Y el presupuesto podría ser. Entonces, ahí hablaríamos de, bueno, otro tipo de problemáticas que existen en México, pero que van agravando y que se ve en una explosión como la que vimos, solamente se exponencia, ¿no? O sea, lo ves, y qué triste que sea a raíz de una tragedia, a raíz de que una persona muera, a través de una mujer, ¿no? Se puede visualizar de una mujer que dio la vida por su nieta. ¿Por qué hay que llegar hasta ese punto de que sucedan ese tipo de cosas para que las autoridades o las personas volteen a ver esta problemática y digan, ah, caray, ¿qué crees que esto sí está influenciando? ¿Qué crees que esto sí es un problema? Como Y ellos. sí es un territorio olvidado de alguna forma. Y es un territorio en donde ni los servicios básicos llegan a tiempo. A veces nunca llegan. ¿Te tocó? ¿Te tocó Sí, estar claro, esperando el agua? Ajá, con tenías las que pipas. pagar por pipa cuando es un servicio gratuito, ¿no? Bueno, Ujú. que pagas obviamente, pero si no se te abaste, pues tienes que pagar por una pipa que no llega o te tienes que estar peleando porque todos necesitan agua, ¿no? Y ves, de verdad, peleas de colonias o de colonias, perdón, donde se están peleando por el agua porque todos necesitamos agua, ¿no? Y entonces llega el de la pipa casi como si fuera oro y decir, aguanten porque, ¿no? O les doy ciertos botes nada más por familia. Imagínate tú sobrevivir con ciertos litros de agua a la semana con una familia de 3 o 4. O sea, es una problemática que sí, claro que afecta, ¿no? Porque ya no puedes ni lavar, no puedes tener lo básico para tú tener una calidad de vida digna, ¿no? Que es el Totalmente. agua, la luz, con velitas, ¿no? Que si se va o esperas a que llegue la luz, quién sabe cuántos días, y estar con una vela te pone en riesgo, o sea, y sí pasa, y es muy frecuente en ese tipo de periferias, ¿no? Por eso no deberíamos de decir que el accidente de la pipa, ay, qué mala suerte. No, no es mala suerte, es abandono. Y para ti, ¿cuáles son las principales desigualdades que pues viven las familias que están en la periferia? Si las pudiéramos enumerar, ¿cuáles Claro. serían? Primero, educación. Yo sí creo que la calidad en cuanto a las escuelas hace falta mucho actualizarlas, trabajar mucho en que lleguen las nuevas tecnologías a las escuelas, porque hoy es necesario. Segundo, seguridad social, salud, es precaria. Lo vimos en esta situación, donde pues estaban viendo cómo llevarse a las personas. Las llevaban en motos, en camiones de policía. Ahí te das cuenta de la falta de suministro de este tipo de ambulancias, por ejemplo. El servicio de salud es muy malo, ¿no? Se les reconoce también a los servidores públicos que muchos de ellos se veían los videos que ya iban de salir y se regresaron a atender las necesidades, pero no había medicamento, la atención era insuficiente. Todo esto exponenció justamente estas dos que para mí creo que son las más importantes, ¿no? Que es educación y seguridad, y obviamente pues, seguridad pública, ¿no? O sea, de vialidad, la corrupción. Se dice mucho de la pipa que no tenía permisos, ¿no? Puede haber sido, dicen, ¿no? Que puede por velocidad, otros por un hoyo, lo que sea, resalta, ¿no? Resalta todo esto que nos está llevando a esta reflexión y a hablar de este tema. Y no hay que poner el dedo en el renglón, no solo en la tragedia. Por eso también tenemos esta gran responsabilidad como medios de comunicación de abrir este debate y decir qué está pasando. ¿Cómo se reflejaría esta injusticia que estamos hablando, esta injusticia social, en la manera en que ocurren los accidentes? Pues justo es, ¿sabes? Se va a duplicar todo. Si ya hubo un accidente, la falta de educación, de atención, se va a ver reflejado en todo lo que pasó, ¿no? Se atendieron mal a las personas por querer ayudar. No estoy criticando, al contrario, la gente quiso poner, pero esta falta de educación y obviamente no tenían por qué saber atender a una persona quemada. ¿Mm? Pudo haber lacerado más a las personas,
¿no? La falta de seguridad de atención, no supieron, protocolos de atención no hubo, ¿no? De cómo se atendió la situación, la emergencia, la gente que iba pasando, un estudiante que falleció lamentablemente, porque iba su día a día, solamente iba caminando, ¿no? Y su vida fue, y perdió la vida lamentablemente por esa situación. ¿Tú crees que hubiera sido diferente si el accidente hubiera estado en otra colonia, en otra alcaldía, o quizá no hubiese sucedido? A lo mejor vamos a poner que fue un accidente y que los accidentes pasan. Vamos a ponerlo de esa forma, que hubiera sucedido, pero la atención sí creo que hubiera sido diferente. Yo te puedo asegurar que si hubiera sido en la Roma, en la Condesa, en Polanco, hubieran llegado muchísimas ambulancias en un segundo. O la atención hubiera sido a lo mejor de servicios públicos, privados, lo que sea, hubieran llegado de inmediato. Los policías, hay mucha seguridad dentro de esas zonas. Hubieran habido muchos policías que hubieran atendido la situación de manera inmediata, que se hubieran resguardado porque eran muchos policías, pero llegaba uno y luego el otro en esta zona, ¿sabes? Porque estaban al otro lado, porque no podían llegar por el tráfico. Y aquí no, aquí podrían estar concentrados en un solo lugar. La atención hubiera sido rápida porque hay muchos hospitales cercanos. ¿Me explico? Sí, la diferencia es radical, abismal. Estábamos desmenuzando un poquito el accidente y nos quedamos antes de la pausa diciendo qué hubiese pasado si el accidente de la pipa hubiese sucedido en una delegación o en una colonia con altos recursos socioeconómicos. Pues sí, te digo, yo creo que la atención hubiera sido más inmediata. La alcaldía hubiera estado presente de seguridad pública, de obras, de electricidad, todo hubiera estado concentrado en un momento. ¿Y tú por qué crees que las mujeres cargan el doble en estas crisis? Lo veíamos ahí con todas las heroínas, literal, porque no hay otra manera, desde las que estaban ahí, desde las familiares, desde las enfermeras, la sociedad en general, pero la mujer tiene siempre esta doble carga. Pues el ejemplo más claro fue la señora, ¿no? Era una abuela que estaba cuidando a su nieta. O sea, desde allí y estaba trabajando. No me voy a ir al resto de la población con ella, ¿no? Porque la señora estaba cuidando a su nieta. Obviamente tiene un contexto y tiene un trasfondo, ¿no? No conozco, no me voy a atrever a hablar acerca del cuál es, pero solo me voy a enfocar a eso, ¿no? Estaba cuidando a su nieta, la hija de su hija. Eso es lo que pasa muy a menudo. Los padres, porque a lo mejor no sé si esta mujer tenía una relación funcional o no, que se tuvo también que ver la necesidad de encargarle a la niña a su mamá, porque a lo mejor su trabajo no le permite tenerla al lado, pero su mamá sí, porque ya vendía, y es más fácil decirle, oye, pues tú quédatela porque tú sí puedes, ¿no? Y se va dando de generación en generación, crece esa niña y que crees que también lo vive, ¿no? Y la mamá se convierte también en cuidadora. Y este es un tema que pasa muy seguido en estos contextos y en todos, pero hablando en este tema en particular, ahí se ve como las mujeres justamente nos vemos expuestas a este tipo de violencias, porque vivimos estos roles, más allá aparte de todo ahora, de estar solventando la economía de un hogar, también a ser cuidadoras de tiempo completo, no nada más de mí, sino ahora de un segundo, de un adolescente o un niño. ¿Y qué pasa cuando tienes a tu papá adulto mayor? También te vuelves. Imagínate la carga de trabajo que se genera. Yo quiero pensar la señora cuántas horas trabajaba, ¿no? Cuánto tiempo trabajaba y dio la vida al final por la nieta, ¿no? La verdad, con esa valentía y esa fuerza que hizo. Pero es una situación que pasa muchísimo en el contexto de las mujeres, porque viven, como yo te platicaba, yo gracias a Dios logré salir, pero muchas de ellas no. Entonces viven en contextos violentos en donde creen que eso es lo normal, en donde no son educadas y que crees que entonces pues hay que protegernos entre nosotras porque al final vemos el amor dentro de todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues protejo, pues cuido y lo voy replicando. Y entonces nos vemos inmersos en esto. Hay a veces muchas carencias de liderazgo masculino dentro de las casas que las obligan a salir y a descuidar a los niños. Y por eso que crees que se presenta el abuso sexual infantil, por eso se presenta la drogadicción en jóvenes, suicidios, porque obviamente salen. ¿Quién cuida a los menores? Y se quedan solos. Justo la siguiente pregunta va en ese tenor. ¿Qué pasa con las madres cuando ocurre una tragedia como la explosión de una pipa? Las madres que están solas, las madres que trabajan, las madres que a lo mejor casadas tienen que ser víctima de violencia. ¿Qué pasa con ellas? Pues imagínate, si son trabajos, ¿no? Poco remunerados, no tienen seguro, no tienen un ahorro para poder cubrir a lo mejor una necesidad, no tienen medicamentos, no tienen una red de apoyo que las ayude o las soporte, y todo va sumando, porque además de que yo sufrí un accidente,
¿qué crees que no tengo para pagar el medicamento? Y aparte, ¿qué crees que me voy a la seguridad y no tengo seguro social y me atienden mal y aparte te dicen, híjole, es que es un protocolo que usted tiene que atender y usted no tiene seguro, entonces, ¿dónde me atiendo? La O sea, burocracia no todo puedo. lo que da. Es que es un protocolo. Yo apenas pasé una situación así, ya te hice un llamado, pero de justamente ese tipo de situaciones yo tengo el conocimiento. Imagínate cuando vas y te exponen a esto, empiezas otra vez a ser revictimizada y vulnerada nuevamente. Entonces estas mujeres, imagínate el cúmulo. Ahora no nada más estoy preocupada por mis lesiones, ahora estoy preocupada por pagar las lesiones, por ver dónde me voy a atender y que crees que aparte tengo que ver dónde voy a dejar a mis hijos o cómo voy a tener un recurso para solventar a mis hijos porque yo estoy en cama, ¿no? Y no tengo un seguro. Entonces, todo esto afecta muchísimo a mujeres solteras, madres solteras, que están a cargo, son líderes de familia, y que les va lacerando todo, su autoestima, su autoconcepto, su seguridad, y entonces pues se envuelven en otra vez relaciones y eso. Entonces, las mujeres definitivamente sí estamos en una posición de vulnerabilidad. Sin embargo, yo siempre hablo que para erradicar la violencia no se trata de género, sino de personas. Para erradicarla de fondo y de trasfondo, no nada más enfocarnos a la violencia hacia las mujeres, también a la violencia, porque los hombres en su momento fueron infantes, fueron niños que también fueron violentados. Y hoy un agresor, no lo estoy justificando, aclaro, por ningún modo, pero entender esta parte nos hace El ayuda a origen de reflexionar. la agresión, por supuesto. Este hombre también fue violentado, este hombre también fue abusado, también se le dijeron cosas, también abusaron y le dijeron que no tenía que llorar, que tenía que ser fuerte, que como de lugar si no tenía dinero no valía. Eso lacera la autoestima de un menor, por supuesto. Entonces crece con a lo mejor enojo, con esta frustración y obviamente se ve reflejado en esto, ¿no? Entonces, si te das Y eso cuenta, también tendrá que ver con la periferia. Fíjate, claro, interesante. claro, es la educación que se va transmitiendo, ¿no? Si no tengo una educación en la escuela, que eso es técnico, ¿no? Porque te hablan de matemáticas, de español, pero si en mi casa nunca te hablan de valores y nunca te dicen que la violencia o que que no es correcto y que te lastima a ti y a alguien más, imagínate, pues tenemos el resultado que tenemos. Y ahora también hablemos de las políticas públicas, ¿no? De qué manera esta falta de políticas públicas con perspectiva de género, este enfoque es bien importante, de alguna manera agrava la vulnerabilidad de accidentes como el que vivimos. Justamente porque las políticas públicas, todo es burocrático, ¿no? Tardan muchísimo, entonces, y como todo proceso, si tú implementas una política pública, tienes que esperar un tiempo para que dé un resultado. No es de inmediato, y más, obviamente, estás hablando de una población. Pero ¿qué pasa en las administraciones públicas? Cada vez que entra una administración pública, trae su propio alineamiento, trae su propia ideología, y entonces, ¿qué crees? Ahora yo quiero proponer otra nueva política pública, y ahora voy a lanzar la que yo considero y se deja a un lado la que ya se ve Es implementada. por ponerse la estrellita, por ir cumpliendo, pero no se termina y no se le da realmente profundidad a cada una de ellas. Así es, y no hay continuidad, no hay un resultado. Y yo siempre debato mucho en las mesas. Podemos hacer muchas políticas públicas y cada 3 años, cada 2 años implementar una nueva porque ya se nos ocurrió. Dije, pero ¿qué pasa con medir, con empezar a entender cómo es que hoy se mueve la sociedad? ¿Cómo es que afecta de manera diferenciada a cada sector? Y con base a eso y con temas visionarios, hacer una política pública que sea a años y no solamente cuando tú estés en el poder, ¿no? Sí, Para que realmente veamos un cambio de verdad en la estructura y en la raíz del problema. Pero si vamos haciendo nuevas y nuevas y nuevas, obviamente son muy importantes, pero y la perspectiva de género tiene que estar muy detallada en cada una de ellas, pero con letras y con punto y coma, o sea, desmenuzarlas de una manera que se entienda y al contexto de cada población. No es lo mismo hacer una política pública en Iztapalapa que en Polanco. No es lo mismo hacer una en Tláhuac que en Tlalpan, ¿sabes? Porque el contexto, así, pueden ser algunas culturas muy parecidas, pero también tiene sus diferencias. En Iztapalapa se maneja muchísimo el tema de los colonos que se juntan para hacer sus fiestas. En Tlalpan también, pero son muy diferentes, ¿sabes? Entonces, unas políticas tienen que ser muy enfocadas y sí los gobernantes, quienes estén a cargo, sí tendrían que, a mi gusto, ser muy visionarios en implementarlas y que sean medibles, que sean realmente funcionales, ¿no? Y que sean a largo plazo para que podamos ver. y justo esta preparación y esta educación puede permear en la sociedad y podemos hacer que un día los territorios marginados o limítrofes tengan un cambio de estructura mental y podamos exigir lo que verdaderamente merece. Penélope, mi siguiente pregunta sería, ¿cómo impacta en la salud emocional de las mujeres este abandono estructural? Pues imagínate, primero yo he trabajado mucho en tema de personal,
te lacera la autoestima, no te sientes merecedora, no te sientes valiosa, no crees que seas digna de tener un derecho fundamental como es la libertad, ¿no? O sea, tu libertad se ve coartada porque dices, no tengo más opciones, o sea, no me siento libre ni de caminar, no me siento libre de ir y pedir un servicio, no me siento libre de tener un entorno seguro, hablo de mi casa, de mi hogar. Entonces todo eso, imagínate cómo va a impactar en la autoestima de la persona. Entonces camina o sobrevive, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Pues esto es lo que me tocó vivir, así es como, y sobrevivo y voy al día a día y voy resolviendo al día a día y cómo se me van dando las situaciones, ¿no? Entonces no se siente segura, le cuesta trabajo emprender, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Bueno, pues voy a vender lo que sé hacer, comida, o me preparo algo en mi casa y lo salgo a vender con mis amigas, ¿no? Porque como yo con esta condición voy a ir a pedir trabajo a algún lugar, ¿no? Aquellas que se atreven, pues dicen, bueno, pues voy a ir a pedir trabajo con las condiciones como sean, ¿no? Sin seguro, sin nada, o sea, como sea, pero tengo que pedir un trabajo, como no lo exijo, no exijo mis derechos, porque incluso, pues sé que están, pero no los ejerzo, no los vivo, no los siento, ¿no? Yo siempre en la comisión es lo que les digo, podemos hablarles a las personas de que tienen derecho a la libertad de tránsito, de lo que tú quieras, pero si ellas no lo creen, no existen para ellas, ¿no? Porque en su contexto no lo han vivido, no lo sienten. Entonces, ¿cómo las sacas de eso, de ese contexto? Entonces, se va grabando, ¿no? Viene desde el hogar, después viene el trabajo, entonces no me siento suficiente, y aquellas que tuvieron la fortuna de estudiar dicen, bueno, estudio, ¿no? Pero sigo viviendo un contexto violento, y yo en la fundación en la que atendí durante 7 años vi violencia en todos los sectores sociales. No fue que nada más en esto, sí, el porcentaje es más alto en las periferias, claro, pero está presente en todos los estratos sociales, ¿no? Hay mucha mujer, de hecho, llegaba preparada profesionalmente porque vivía violencia económica, psicológica, emocional y también física. Entonces, eso, dices, hablando de este tema, obviamente lo va a agravar. ¿Por qué? Porque entonces hay poca educación, hay mucho alcoholismo dentro de estas zonas y hay mucho abuso sexual, o sea, va llevando. Es una cadena que no para. Y justo hablando de emergencias como la pipa de Iztapalapa, desde el privilegio es muy fácil decir, ay, ¿quién sabe por qué les pasará? Pero no es quién sabe. Yo creo, y te lo pregunto a ti, ¿qué tanto influye la pobreza en el nivel de riesgo de estas familias? Pues muchísimo, imagínate, ¿no? Ya lo veníamos hablando en este tiempo, que no solo es la pobreza en todos los sentidos, ¿sabes? En su base y las habitaciones en donde viven son un poco dignas, ¿no? Obviamente agrava a lo mejor la sanidad en una curación. O sea, te das cuenta cómo la atención, un medicamento, no puedo darle un medicamento que a lo mejor me sale más, me tengo que dar uno más económico, que no digo que estén los similares sean malos, pero va mermando todo eso, ¿no? O tengo que decidir qué medicamento adquirir porque no tengo para cubrirlo. Entonces, después, ¿a dónde lo atiendo? Y si se agrava, no tengo el conocimiento, pero tampoco tengo el poder adquisitivo para ir a sanar una herida. Y, o sea, sí, lo estoy tratando de hacer como desde casa de raíz para exponenciarlo y cómo llega hasta la sociedad y a un ejemplo de como la explosión, con todo esto que ya vimos, ¿no? ¿Tienes algunos otros ejemplos en mente? Y de que comunidades marginadas hayan vivido accidentes, claro. hayan sido víctimas de esto. Sí, claro, en el Bordo, hace muchos años en Bordo de Xochaca, se desbordó, las casas se inundaron, ¿no? Y mucha gente pues perdió sus pertenencias, pocas que tenían porque vivían cerca del lugar, ¿no? Y entonces los tuvieron que mover despacio y los movieron a otro lugar muy poco limpio, ¿no? Y ellos querían regresar porque pues era su contexto de vida. Entonces se les movilizó, pero no se les resolvió el problema, ¿no? Porque no decían es que no hay cómo resolverlos. Estos llamados que les dicen aviadores, ¿no? Gente que vive en ciertas zonas así. Se les movió, ¿no? Entonces imagínate, dices, viven en una casa grande, se les inunda, pierden lo poco que tienen y las autoridades lo que hacen no nada más es reubicarlos con las mismas condiciones. A las mismas condiciones. Porque se tuvieron que llegar lo poco que tenían, que eran lonas, maderas, y llevarlo a otra zona con sus maderas y sus lonas. Entonces, ¿y cuándo se hizo algo al respecto? No, y tú decías, eso sucedió hace mucho. Lo triste es que sigue sucediendo. Sigue sucediendo. Hay descarrilamientos, hay explosiones. ¿Y qué soluciones reales tú consideras que podrían implementarse a corto plazo en este sentido? Soluciones reales. Pues reales sí, yo creo que sí tiene que ver con las políticas públicas, pero bien enfocadas. O sea, de verdad, y con una visión a largo plazo,
no solamente temporales, de cuando esté una administración y hoy dicen, hoy tenemos que trabajar en el agua, y esta administración dice, vamos a hacer todo para el agua, y todo está enfocado hacia el agua. Pero ¿qué crees? Que llega la siguiente administración y ¿qué crees? Que nosotros vamos a hablar de urbanización. Y porque los baches nos parecen un problema. Entonces todo el recurso está en los baches. Y entonces esa administración solo se trabaja. ¿Y qué crees? Que de esos 3 años, ¿qué crees? Que ya pasó el tema del agua. O sea, ya pasaron 3 años y no le diste atención y no cuidaste y ya se desbordó. Habría que cambiar la planeación urbana, ¿no? Para que no haya una ciudad de primera y una ciudad de segunda, y con cada cambio de gobierno, independientemente del partido, se le dé seguimiento a estos protocolos. Sí, políticos honestos, que tengan una estrategia realmente planteada y yo decirle justamente a la ciudadanía que sí es importante analizar por quién votamos, con ese tipo de estructuras, que tengan realmente una visión y que tengan un plan a futuro que no nada más sea los 3 años que estés, ¿sabes? Y no solamente porque sea popular, porque sea guapo, porque sí es buena onda, sino que tenga un plan estratégico que nos ayude a mejorar el lugar en donde estamos. Lamentablemente, vamos a unir las periferias, pues tienen una necesidad de la cual muchos políticos obviamente se alimentan para llegar y ganar y no hacer nada. Sí, ignorancia y convencimiento a cambio de otras cosas que finalmente no se ven retribuidas en la realidad. ¿Y qué papel pueden jugar los vecinos si se organizan de alguna forma para decir, vamos a exigir justicia, queremos transporte, queremos seguridad, queremos... Definitivamente organizarse, hacer estructuras fuertes, unirse, dejar un poco al lado de las diferencias a veces de organización, me refiero en torno a la convivencia, sino tener puntos muy claros acerca de lo que tenemos que mejorar para que nos beneficien a todos. Creo que eso puede ir de lo micro a lo macro y de verdad sí puede ser una diferencia abismal, ¿no? Estar muy informados, estar capacitándonos constantemente, escuchar las noticias, escuchar cómo se vive el día a día es importante, pero sobre todo, insisto, es la educación. Definitivamente yo sí aporto y me enfoco mucho a eso, educación en todos los términos. Sí, en las escuelas, pero también emocional, también que la gente se atienda de forma psicológica, mental, es la manera, porque yo siempre les digo que somos un todo y ese todo puede influir a todo nuestro entorno. Me siento muy honrada de que hayas estado aquí, Penélope. Me encantaría que le dieras una conclusión a las víctimas de esta explosión, algún mensaje y con eso terminar y cerrar el programa del día de hoy. Sí, primero que pues lamento mucho que esa situación haya sucedido, que hayan vivido esta experiencia de verdad traumática, que ha generado seguramente secuelas no solo físicas, sino también mentales. Saber también y decirles que sí existen, sí hay derechos que en este caso la comisión puede defender con ustedes por medio de todas estas alternativas que se tiene dentro de ella, con un apoyo psicológico, incluso jurídico, que se acerquen a la comisión, que es una parte sensible y es muy noble lo que se hace, y que busquen todas las alternativas jurídicas, políticas, legales, que se pueda para resolver y defender sus derechos. Todos somos dignos de derechos y todos podemos ejercerlo y hacerlos valer en la medida en que los exijamos. Si creemos justamente que no somos dignos o que no los tenemos, ahí empieza justamente a mermarse. Entonces yo los invito a que conozcan acerca de este tema, que se capaciten y que sobre todo lo exijan, y pues lamento mucho, insisto, esa situación. Te agradezco mucho, muchas gracias a todas y todos ustedes y un abrazo muy grande a toda la comunidad que se ha visto afectada. Nos vemos en la próxima emisión de Cabronas. Muy sueldo. Fue palabra dicha en voz baja, cargada de enojo, de miedo, de juicio. Pero como tantas otras cosas, hoy ser cabrona no es ser mala. Es ser libre, es poner límites, tomar decisiones, hablar fuerte, no pedir permiso. Y sí, ser cabrona incomoda. Pero también sí. Maussan Televisión presentó. Encuentra todos los programas de Maussan Televisión en YouTube. Únete a nuestros nuevos canales: Misterio, Descubrimiento, Bienestar, Medio Ambiente y, por supuesto, sintoniza nuestra señal en vivo las 24 horas del día. Maussan Televisión. Buena televisión.